Muy bien. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Teniendo en cuenta que ya habrán visto el video de números imaginarios que les mandé, vamos a empezar a ver, o a repasar, mejor dicho, la parte de números complejos que vamos a utilizar de ahora en más en los ejercicios de corriente alterna. ¿Sí? ¿Por qué vamos a ver esto? Porque como habrán visto en la actividad número 2 que hicieron, ¿sí? Vamos a empezar a usar elementos dentro de corriente alterna que se manejan con valores que se dicen que están dentro del plano imaginario, como ser las reactancias, la impedancia y los valores de corriente y tensión que se obtienen debido al desfasaje, ¿sí?, de ambos valores que existen entre los diferentes componentes. Como vieron en el video, ustedes van a tener los números imaginarios que representados van a estar en un eje vertical, ¿sí? Ustedes en números imaginarios vieron que se representan con la letra I. En corriente alterna lo empezamos a representar con la letra J. ¿Sí? Se utiliza el mismo mecanismo, solamente que utilizamos la letra J. ¿Por qué vemos números complejos? Porque, como dijimos, los valores tanto de tensión, de corriente y de reactancia van a encontrarse compuestos por valores que tienen una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Es decir, esos valores no se suman, ni se restan, ni se multiplican, ni dividen como valores comunes, sino que tenemos que sumarlos y restarlos en valores complejos. Para eso vamos a empezar a ver qué es un número complejo. Un número complejo, como dijimos, está compuesto por una parte real y una parte imaginaria. Y se puede expresar de dos formas. Una forma es polar, ¿sí? La forma polar de mi número complejo, lo que me va a estar indicando es el módulo, es decir, el largo que va a tener mi vector dentro de ese eje compuesto por un valor imaginario y un valor real, ¿sí? Ese largo con el desfasaje, vamos a hablar de desfasaje a partir de ahora en corriente alterna, en que se encuentra ese vector, es decir, el largo del vector y el ángulo que lo compone. Largo y ángulo. Otra de las formas de indicar el mismo valor en número complejo es en una expresión binómica. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos muestra la expresión binómica? Estamos hablando del mismo valor, pero en vez de mostrarnos el largo y el ángulo, lo que nos está mostrando es la parte que lo compone, la parte real que lo compone, ¿sí?, el valor en A, en este caso, y la parte imaginaria, que también es parte de él, es decir, el valor de B, ¿sí?, el valor que tenemos en el eje J y el valor que tenemos en el eje de los reales. Esa es la expresión binómica que tenemos. Un número complejo entonces está compuesto de una parte real y una parte imaginaria. Ahora, ¿cómo resolvemos estos valores? Nosotros vamos a tener que, lo que voy a hacer acá es explicarle las operaciones que vamos a utilizar solamente, que es suma, multiplicación y división. ¿Sí? Bien, ¿cómo sumamos un valor complejo? Es decir, ¿cómo sumamos un valor de un número que está compuesto de una parte real y una parte imaginaria? Bueno, se puede hacer de forma polar o de forma binómica. Nosotros vamos a utilizar la forma binómica, que es la más fácil. ¿Sí? Es decir, vamos a tener un valor A y un valor B. En este caso el valor A está compuesto de dos partes reales y 5,8 partes imaginarias positivas. Es decir, el valor A para este número sería 2 y el valor J para este número estaría en el eje 5,8. ¿Sí? Es decir, tendríamos una recta que estaría compuesta por esos dos puntos. Y el valor B está compuesto por una parte real de 7 y una parte imaginaria, ¿sí?, de menos 3,8, es decir, sería una recta hacia abajo. ¿Cómo se suma esto? Bueno, nosotros vamos a utilizar A más B en este caso, el valor de A más el valor de B. 2 más J 5,8 amperes, ya vamos a utilizar el valor. Fíjese, esto es todo un número, por lo tanto la unidad afecta a todo el número. ¿Sí? No son números separados, es un solo número, es un número complejo, con parte real y parte imaginaria. Más 7 menos J 3,8 amperes. Sumamos este valor. ¿Cómo lo hacemos? Agrupamos. Solamente se puede sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, siempre respetando sus signos. ¿Sí? Recuerden de que la parte imaginaria la van a identificar porque es el valor que está acompañado del número J.
¿sí? El número imaginario. Entonces tenemos 2 más 7, la parte real, y 5,8 más menos 3,8. Es decir, nos queda 5,8 menos 3,8. Ya acá los agrupé, fíjense, dejé la parte real por un lado, más J, que identifica que viene la parte imaginaria, ¿sí? Los valores de esa parte imaginaria. 5,8 menos 3,8. Es una suma algebraica, por lo tanto respetamos los signos. 2 más 7 es 9, 5,8 menos 3,8, 2. Entonces, como este valor quedó positivo, el valor que va a acompañar a la J, el signo que va a acompañar a la J, va a ser positivo. Entonces, nuestro número complejo total que nos queda es de 9 más J2 amperes. Si vamos a la recta, tendríamos que buscar el punto, si vamos al eje, perdón, el punto 9 en el valor real y el punto 2 en el valor imaginario, y de ahí trazar nuestro vector. De esta forma se suma binómicamente. Para la multiplicación y división, lo que vamos a utilizar es el valor del número complejo, pero en expresión polar. ¿Sí? Entonces, multiplicación de polares. Nosotros vamos a tener un valor de C y un valor de D. C son 30 ohms por, 30 ohms, 35 grados, y D son 2 menos 15 grados amperes. ¿Sí? 30, 35 grados ohms y 2 menos 15 grados amperes. Es decir, este valor va a tener un largo de 30 y va a estar a un ángulo de 35 grados con respecto al eje 0, es decir, al eje de los reales. Y este valor va a tener un valor de 2, de un largo de 2, y va a estar a menos 15 grados con respecto al eje de los reales. ¿Sí? Recuerden que en el valor polar tenemos el módulo, que es el largo del vector, y el ángulo en el que se encuentra desfasado. Para este caso tenemos C por D, es decir, ohm por ampere. ¿Qué estamos aplicando acá? Ley de Ohm. ¿Sí? Intensidad por corriente me va a dar tensión. Entonces tenemos C por D es 30, 35 grados ohms, ¿sí? Por 2 menos 15 grados amperes. ¿Cómo se hace esta multiplicación? Multiplicamos los módulos, es decir, los valores que nos indican la magnitud se multiplican 30 por 2. Ahora, los valores de los ángulos, es decir, el desfasaje, en una multiplicación se van a sumar. Es decir, vamos a tener 35 más menos 15 grados. Entonces, si hacemos 30 por 2, nos va a dar el valor de 60 y nos falta el desfasaje en que se encuentra. 35 grados más menos 15 grados. Aplicamos regla de los signos, más por menos, entonces me va a quedar 35 menos 15 grados. Recuerden que en una multiplicación de polares, los valores de los ángulos se van a sumar, siempre se van a sumar. Después puede o no afectar el signo que acompaña el número. Entonces, 35 grados menos 15 grados, 20 grados. Entonces decimos que la tensión que calculamos de esta fórmula va a ser de 60, 20 grados volts. Si vamos al eje, esa tensión se encontraría en un ángulo de 20 grados con un largo de 60 volts. ¿Sí? Para la división, ¿sí? División de polares, se procede de una manera similar. Vamos a tener una tensión de 100, 75 grados volts, y una resistencia de 50, 45 grados ohms. En la división de polares también lo que hacemos es separar, ¿sí? Tenemos E dividido F en este caso, 100 volts, 175 grados volts, 50, 45 grados ohms. Separamos los módulos, es decir, al módulo directamente lo dividimos, 100 dividido 50. Volt dividido ohm, sabemos que nos va a dar ampere. ¿Sí? Y a los ángulos, en vez de sumarlo como hacíamos en la multiplicación, se restan. Es el de arriba menos el de abajo. Es decir, 100 volts dividido 50 me va a dar 2. Y 75 grados menos los 45 grados me va a dar 30 grados. Entonces, la corriente para esta fórmula va a ser de 2, 30 grados amperes. Si acá hay un valor negativo, tenemos que respetarlo. Entonces, esto hubiese quedado 75 grados menos 45 grados. Por regla de signos, nos hubiese quedado menos por menos más, ¿sí? Entonces acá en vez de restarse, se hubiesen sumado estos ángulos. Como el ángulo es positivo, se respeta el signo de menos nada más, ¿sí? Lo único que hacemos ahí es aplicar regla de signos.
Bien, estas son las tres operaciones que vamos a utilizar en corriente alterna. Pero para esto también tenemos que saber utilizar este pasaje, saber que, o sea, nosotros vamos a saber que este valor es igual a este valor. Solamente que uno me está dando unos datos, es decir, el largo y el ángulo en que se encuentra, y el otro me está dando las coordenadas con respecto al eje cero que tenemos. Pero estamos hablando siempre del mismo valor. Es decir, tenemos que poder conocer este valor en forma polar y también en forma binómica. Eso se puede hacer de una forma matemática, pero yo se los voy a explicar hacer con una calculadora científica para ahorrar bastante tiempo en los cálculos. ¿Sí? ¿Cómo se hace el pasaje con la calculadora? Para esto necesitamos una calculadora científica, se pueden bajar una aplicación si quieren, cualquiera que sea de calculadora científica en el celular, si es que no tienen. Y tenemos que pasar de binómica a polar. ¿Sí? El valor binómico va a estar de esta forma. ¿Sí? El valor real con su valor imaginario. El valor imaginario, recuerden que lo usamos al lado del número j. Bien, ¿cómo pasamos de un valor binómico a un valor polar? Teniendo este valor binómico, lo que hacemos es agarrar la calculadora y buscar la función pol. Una vez la presionamos. Una vez que la presionamos va a aparecer pol y se va a abrir un paréntesis. ¿Sí? Esto es lo que va a aparecer en la calculadora. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ingresan el valor real que tienen en el número binómico. ¿Sí? En este caso nosotros lo simbolizamos con la letra A. Una vez que pusieron ese valor, colocan la coma, ¿sí? Pero la coma que aparece como segunda función en el paréntesis, no la coma que utilizan para los números, el puntito, sino la coma que está dibujada justamente como una coma en la calculadora. Una vez colocado esto, colocan el valor imaginario, es decir, el valor de B. ¿Sí? Entonces ya tenemos la función pol para pasar a polar, recuerden esto, para ir a polar uso la función pol. Entonces tenemos la función pol con el valor real y el valor imaginario. Cierran el paréntesis y presionan igual. Al presionar igual, van a obtener en el número, en la calculadora, perdón, el valor del módulo. ¿Sí? En este caso sería este valor. ¿Qué nos estaría faltando? Nos estaría faltando el ángulo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Una vez que tenemos este valor, sin salir de la calculadora, así como está, apretamos alfa, ¿sí? La tecla alfa que está al lado de shift, y seguido la tecla tangente. Va a aparecer en la calculadora F, una F. ¿Qué es lo que hacen ustedes ahí? Presionan igual, y una vez que presionaron igual, les va a aparecer el ángulo que va a acompañar ese módulo. ¿Sí? El ángulo va a aparecer en forma decimal, ustedes lo que hacen es apretar la tecla grados, minutos y segundos, y enseguida ya lo transforman en grados. ¿Sí? Entonces ahí ya tienen el pasaje de binómica polar, es decir, van a tener el módulo con el ángulo. De tenerlo de esta forma, pasan a tenerlo ahora de esta forma. ¿Sí? Y siempre vamos a estar hablando del mismo número. ¿Cómo hacemos el pasaje al revés? Esta vez vamos a ir de polar a binómica. Si nosotros ya tenemos la expresión de esta manera, lo que hacemos es usar la función rec. ¿Sí? En algunas calculadoras está como segunda función del menos, y en otras calculadoras es la segunda función del pol. Yo voy a explicarla con la segunda función del pol, que es en donde está la mayoría de las Casio. ¿Cómo pasamos entonces del valor polar a un valor binómico? Bien, presionamos ahora en la función pol, pero con shift. Me faltó la T acá. ¿Sí? Entonces apretamos shift, pol, ¿sí? Shift y después pol, y se va a abrir en la calculadora, va a aparecer rec y el paréntesis. ¿Sí? Rec es la función que vamos a utilizar para ir de un valor polar a un valor binómico. Recuerden esto, para ir a polar ustedes usan pol, para ir a binómica ustedes van a usar rec. Una vez que apareció rec y el paréntesis en la calculadora, ingresan el valor del módulo, es decir, este valor que van a tener acá. Vuelven a presionar la coma que habíamos hablado, y una vez que ingresaron esa coma, ponen el valor del ángulo que tienen en su número complejo.
No hace falta ponerle el valor del grado, si lo ponen tampoco está mal, ¿sí? Va a dar exactamente lo mismo. Una vez hecho esto, cierran el paréntesis, presionan igual y van a tener como resultado el valor real de mi número complejo, es decir, van a tener el valor A en este caso, ¿sí? Una vez obtenido el valor A, presiono otra vez la tecla alfa, seguido de la tecla tangente. Va a aparecer otra vez en la calculadora la letra F, presionan igual y va a aparecer el valor imaginario de mi número binómico. Entonces, ya he obtenido A y ya he obtenido B, armo mi valor binómico diciendo que A es la parte real y B es la parte imaginaria, poniéndole el más J. Si este valor da negativo, va a ser menos J. ¿Sí? Bueno, de esta forma trabajamos con los números complejos en corriente alterna. Lo próximo que les voy a subir es ya empezar a trabajar un poquito con circuitos de corriente alterna.